Durante décadas, la figura de Ernesto Che Guevara ha sido elevada a la categoría de símbolo universal. Un ícono despojado de contexto, reducido a una imagen monocromática que promete rebeldía, justicia y romanticismo revolucionario. Su rostro, congelado en la célebre fotografía de Alberto Korda, ha sido reproducido millones de veces en camisetas, murales y pancartas, convertido en mercancía global y en bandera moral para generaciones que jamás han leído una sola línea de sus propios escritos. Pero la historia real del Che no vive en la iconografía, vive en los documentos. Al despojar esta figura de toda su mercadotecnia y confrontar el mito con la evidencia documental, emerge una verdad incómoda, brutal e innegable, la del arquitecto de la represión, el gestor económico fallido y el ideólogo de la violencia sistémica. El Che Guevara no fue un soñador, sino un sociópata autoritario cuya ideología costó miles de vidas y hundió una nación en la miseria. La violencia no fue un accidente en su camino, sino su motor ideológico. El Che no solo la practicó, sino que la teorizó y la celebró. Tras el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, fue designado comandante de la Fortaleza de la Cabaña, donde se convirtió en el juez supremo de los llamados tribunales revolucionarios. Su rol fue el de un carnicero que despreciaba cualquier vestigio de proceso legal burgués. Según biógrafos e investigaciones, Guevara supervisó y ordenó el fusilamiento de cientos de personas solo en los primeros meses del nuevo régimen y sin garantías procesales reales. Su propia voz lo confirma, sin tapujos ni remordimientos, y ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1964 decía: «Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario». Pero la prueba más escalofriante de su mentalidad asesina no es un discurso político, sino una confesión íntima. En una carta a su padre, Ernesto Guevara Lynch, un joven Che revela la génesis de su sadismo. «Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar». Sus diarios de la Sierra Maestra describen satisfacción emocional al presenciar muertes. Por ejemplo, tras la ejecución del campesino Eutimio Guerra, escribiría con frialdad quirúrgica: «Terminé el problema con una pistola calibre 32 en el lado derecho del cerebro». Estas frases, que deberían helar la sangre de cualquier admirador, se complementan con su teoría del odio como motor histórico. En su Mensaje a la Tricontinental, Guevara no pide paz, sino la deshumanización total del enemigo, promoviendo, y cito, «el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar». La imagen que hoy muchos veneran no es la de un humanista, sino la de un hombre que se definía a sí mismo como una fría máquina de matar. La hipocresía del mito alcanza su punto grotesco en el ámbito social. A pesar de que su rostro es hoy un símbolo adoptado por algunos colectivos LGBT, el Che Guevara fue el arquitecto de la represión homofóbica en Cuba. Para él, el llamado hombre nuevo era viril, fuerte y violento. La homosexualidad era, según sus propias palabras, una decadencia burguesa incompatible con la revolución. Esta ideología sentó las bases para las unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, campos de concentración donde miles de homosexuales, religiosos y disidentes fueron encerrados y torturados a mediados de los 60 bajo el lema «El trabajo los hará hombres». De hecho, el propio Guevara estuvo directamente vinculado con el establecimiento del primer campo de trabajo forzado en la península de Guanacabibes en 1960, preludio de lo que luego serían las UMAP. La ironía histórica es brutal. Un hombre que institucionalizó la persecución de la diversidad sexual hoy es utilizado como ícono de la misma lucha que él intentó erradicar. Su desprecio no se limitó a los homosexuales. El racismo de Guevara fue una constante repugnante a lo largo de su vida.
En sus escritos juveniles, que luego se publicaron como Diarios de Motocicleta, Guevara contrasta a los negros y europeos de forma abiertamente jerárquica. Allí describe a los primeros como sujetos indolentes, soñadores, con afición al alcohol, poca disciplina y faltos de apego al baño, mientras atribuye a los europeos una tradición de trabajo y ahorro que los haría naturalmente superiores. Los comentarios del Diario de Motocicleta eran solo el aperitivo. En el Congo, en 1965, sus diarios lo delatan llamando a los guerrilleros africanos indisciplinados, perezosos e incapaces de moral revolucionaria. En Bolivia, despreciaba a los campesinos indígenas llamándolos indios burros que no merecían su liderazgo. Su visión eurocéntrica veía a los negros y nativos como arcilla pasiva para moldear con su dogma, no como iguales. Pasando a otros temas, su gestión económica fue tan letal como sus fusilamientos. Como presidente del Banco Nacional y ministro de Industrias, Guevara demostró una incompetencia técnica que hundió la economía cubana. Su incompetencia al asumir cargos sin la más mínima preparación se tradujo en políticas monetarias erráticas. Su intento de industrialización acelerada, ignorando la columna vertebral de Cuba, que era el azúcar, resultó en compra de fábricas enteras a la Unión Soviética sin estudios de factibilidad, adquiriendo maquinaria obsoleta o inútil, como las famosas fábricas de palas de nieve en el trópico. Al imponer los llamados incentivos morales sobre los materiales, la productividad se desplomó, el ausentismo se disparó y la producción azucarera colapsó, forzando a Cuba a una dependencia absoluta de los subsidios soviéticos. Pero el desastre económico de Guevara alcanzó su punto más vil en 1961, cuando como presidente del Banco Nacional orquestó uno de los mayores robos de la historia cubana, el canje secreto de billetes. Con solo 48 horas de aviso, obligó a cambiar toda la moneda en circulación. Jubilados, viudas, pequeños ahorradores que guardaban décadas de sudor vieron evaporarse sus fondos. De 1.187 millones de pesos estimados, solo se cambiaron 724 millones. El Estado se embolsó el 40% restante sin ninguna devolución. Fue un atraco institucionalizado disfrazado de reforma monetaria, que pulverizó la confianza en el peso y dejó a millones en la miseria absoluta. La ironía es devastadora. El mismo hombre que teorizaba sobre redistribución fue el que ejecutó una de las más grandes transferencias forzadas de activos privados hacia el Estado. Su gestión económica fue tan desastrosa que incluso Moscú la criticó por ser económicamente suicida. El mito del gran estratega militar también se desmorona. Su aventura en el Congo en 1965 fue un fracaso rotundo, huyendo del país tras 7 meses sin ganar una sola batalla y culpando a los nativos, a quienes calificó en su diario de indisciplinados y perezosos. En Bolivia, su campaña final fue un desastre logístico absoluto. No logró reclutar a ni un solo campesino, perdió el contacto con La Habana y su grupo terminó aislado y rodeado. Su captura no fue un acto heroico, sino el resultado de una planificación militar deficiente y una arrogancia ideológica que lo aisló de la realidad. En conclusión, la imagen del Che Guevara es la más exitosa y mercantil mentira de la propaganda castrista. La camiseta que hoy se vende en todo el mundo esconde al verdadero arquitecto de la represión, la miseria económica y la violencia. Desmontar este mito no es un ataque ideológico, sino un acto de memoria histórica para honrar a las víctimas de la cabaña, a los perseguidos en la SUMAP y a los millones de cubanos que sufrieron las consecuencias de su dogmatismo. Si este análisis te pareció revelador, déjame tu like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás del mito fabricado del Che Guevara. Hasta la próxima.